Manuel Villaseca es director de estudio de Acción Educar, nos acompaña aquí en el estudio, bienvenido. Hola Ramón, un gusto estar acá. Los números, bueno, ya está dicho, ¿no? Los números, yo creo que siempre uno tiene que ver los números y acordarse de lo que está detrás, que son los estudiantes. Acá yo creo que un indicador bien interesante y bien decidor del problema de la asistencia, el indicador de ausentismo crónico, como lo pone la Fundación presente acá, que es menos de un 90%, o de inasistencia grave, que es menos de un 85%, que lo usa el Centro de Estudios del Mineduc y lo usamos nosotros en Acción Educar para nuestros reportes de inasistencia. Y cuando un estudiante tiene inasistencia grave o ausentismo crónico, dependiendo de la definición, es un estudiante que es mucho más probable que deserte del sistema escolar, pero además es mucho más probable que se comprometa en acciones acciones antisociales como delincuencia, crimen, narcotráfico, microtráfico. Son estudiantes que están menos vinculados con las comunidades educativas, estudiantes que tienden a tener más problemas de convivencia escolar en la escuela. Entonces, cuando uno habla de que 700.000 estudiantes tuvieron inasistencia grave en marzo de este año, que 700.000 estudiantes parten mal este año, parten con el pie izquierdo, por así decirlo, está hablando que son 700.000 estudiantes que tienen un riesgo muy grande. Pero a ver, si uno ve la serie histórica de los datos, no sé de cuándo hay mediciones más o menos que sean comparables al respecto, pero uno hace aquí el punto de la etapa antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, o sea, ahora todavía no recuperamos los niveles prepandémicos, pero antes de la pandemia, ¿nuestra realidad también era algo compleja o no? Antes de la pandemia, Ramón, volvamos al año 2018. El año 2018 teníamos un 16% de estudiantes con inasistencia grave y nuestra asistencia promedio estaba sobre el 90%, que son niveles de país desarrollado. Ya. Pasó la pandemia. Cayeron los niveles de asistencia, empeoraron los aprendizajes, cayeron los índices de convivencia. Se habló de la reactivación educativa, ¿cierto? Sí. Se habló, oye, perdimos convivencia, perdimos vinculación, perdimos que los niños estuvieran en el colegio, que aprendieran, que pudieran tener una oportunidad que si no, no tendrían sin esa educación. Entonces, después llegamos al 2022 y el gobierno hizo esta gran promesa de la reactivación educativa, con el plan transversal de la reactivación educativa, con esta comisión de expertos, y dijo, esta es nuestra prioridad, este es nuestro mensaje principal como Ministerio de Educación. Nosotros, desde que partió este plan, nosotros dijimos, no se puede hacer las cosas si no se tienen plata para esto. No se pusieron recursos, no se puso la verdadera prioridad. Y hoy día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del FES. Estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la verdadera crisis y las verdaderas urgencias que tiene el sistema, que son la asistencia, la convivencia, los aprendizajes. Entonces, como te decía, en 2018 estábamos en 16% de inasistencia grave. Ahora en 2025 estamos en 24,1%. O sea, teníamos 16%, ahora estamos en 24%. Estamos 8 puntos por encima más o menos. ¿Y qué significa eso? Que no hemos llegado a los niveles prepandemia. No hemos llegado a recuperarnos. Y si uno se fija en la asistencia promedio, por ejemplo, la brecha respecto a prepandemia se mantuvo respecto al año pasado. O sea, no solamente nos estamos recuperando lento, sino que del año pasado a ahora no nos estamos recuperando. Y desde el punto de vista de la visión que tienen ustedes, lo dijiste ahí al pasar, si no se colocaban recursos era difícil, pero ¿es solamente un problema de recursos? En este caso yo creo que existe toda la voluntad de las comunidades educativas y de los colegios y de los sostenedores y de los estudiantes y sus familias de poder resolver este problema, pero se necesitan políticas decididas y que, por supuesto, comprometan recursos, porque una política sin recursos no funciona. O sea, uno tiene que contratar gente, tiene que llegar los recursos a las escuelas, tiene que haber autonomía para usar esos recursos, tiene que haber objetivos claros, y si no están esos recursos, finalmente lo que se dice no se puede poner en práctica. Entonces, yo creo que también uno tiene que hablar un poco de las políticas que se tienen que poner en marcha y un poco proponer también, ¿cierto? Políticas de información, políticas de acuerdo entre los padres y los estudiantes y el colegio, que todos sepan cuándo el niño va al colegio, cuándo no va al colegio, que el niño vea su trayectoria monitoreada. Se habló del sistema de monitoreo de trayectoria educativa que anunció el Ministerio de Educación a principios de 2024, a mediados de 2024. Aún no tenemos avance en esa materia. Yeah. Entonces, más que, o sea, es recurso,
es agenda, es cumplir las cosas que se dicen. Y acá no se ha cumplido. Claro, es que yo estoy pensando que cómo lo hacemos en la práctica, ¿no? Si yo tengo, no sé, soy parte de una comunidad escolar. Soy parte de la comunidad escolar siendo yo docente, directivo, qué sé yo. Profesor que sabe la realidad de cada uno de sus cursos. Profesor jefe que la conoce más todavía. Entonces, ya después de un tiempo tiene clarificado aquí, a ver, yo tenía estos alumnos, no llegan, esto no volvió nunca, estos que están llegando faltan un montón. Ya tengo más o menos claro mi conjunto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colegio? Ir a buscar a esos alumnos, tener una relación directa con los apoderados para poder saber qué es lo que sucede, pero alguien te va a decir, los profesores tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para poder también dedicarle a eso. Yo he visto y hemos hecho reportajes en otros tiempos notables de profesores que van a las casas a tocar la puerta y a buscar los cabros, pero ya eso no lo pueden hacer todos, uno cree. Claro, yo creo que nadie duda del compromiso tremendo que tienen la gran mayoría de los profesores con los alumnos y con sus familias. Sí, yo creo que es un tema, como tú dices, de capacidades. Los profesores no pueden hacer todo. ¿Y cómo hacemos que esas capacidades aumenten? ¿Cómo hacemos que una persona pueda ir a la casa de estos estudiantes con recursos? Tenemos que contratar a alguien más. No. Y los colegios tienen que tener la autonomía para decir, oye, ¿sabéis qué? Este niño no lo conocemos bien, este es su caso, veámoslo así, veámoslo así. Podamos responder a las realidades locales, a las realidades de cada persona que se va al colegio, de acuerdo a lo que necesita, a lo que se espera, a lo que es más adecuado para su familia, para ellos. Entonces, en el caso de la inasistencia grave, es muy tarde cuando yo voy después. Cuando yo digo, como tú dijiste, oye, este ya no volvió más, ¿qué hacemos con este? Claro. No, vos. Cuando falta 2 días de un mes, ahí está la alerta. Ahí el colegio tiene que parar el oído y decir, apoderados, ¿qué está pasando? Su niño no ha llegado estos 2 días, no vino ayer, no vino hoy día, ¿qué está pasando? Veamos qué podemos hacer para que el niño venga todos los días. ¿Por qué la educación inicial podría ser el que está con los números, con el tramo, presenta los tramos más rezagados? Uno podría pensar que tal vez la enseñanza media quizá por distintas razones, porque son más grandes, porque a lo mejor hay un tema laboral también que podría impulsar a no asistir, etcétera. Pero, ¿cómo interpretar esos números? Yo creo que, bueno, uno tiene obviamente cosas que son más comunes de las edades primeras, que son, por ejemplo, los niños chicos se enferman más y en esta época hay más circulación de virus respiratorio, pueden tener más infecciones y faltan más. Pero también uno ve en la educación parvularia un problema que no solamente se ve en la inasistencia, sino que también se ve en la cobertura. La cobertura cayó desde el 2022 hasta ahora. La última encuesta que hacer lo mostró, la encuesta del 2022. Ahora vamos a tener la encuesta del 2024, que ojalá muestre una mejoría, pero las cosas apuntan a que tal vez no sea así. La cobertura cayó por primera vez en 30 años. La cobertura de educación parvularia. O sea, el porcentaje de estudiantes de educación parvularia que va al colegio respecto del total de estudiantes que existen y que podrían ir, cayó 4 puntos. Entonces, hay un problema de cobertura y hay un problema también tenemos menos niños en las salas de clase. Porque están naciendo menos niños. Entonces, hay un tema con la educación parvularia y que la educación parvularia está viendo disminuido su tamaño, tanto porque hay menos niños en total, pero también porque esos niños no están yendo. Entonces, acá uno ve este problema de inasistencia grave, y la inasistencia grave, claro, está muy relacionada con lo que es la cobertura y con lo que es la deserción. Entonces, mientras más inasistencia grave ve uno, más deserción hay. Y mientras más deserción hay, menos cobertura hay. Correcto. Entonces, el tema de la cobertura que uno vio hace un par de años es un efecto de la inasistencia grave. Se entiende. Ahora, Manuel, estamos hablando con Manuel Villaseca, director de estudios de Acción Educar, a propósito de estos datos de inasistencia que se han revelado en estos últimos días. ¿Cuál es la evaluación en este punto que se hace de los SLEP? Porque ha habido mucha crítica respecto de cómo han ido funcionando, pero en este informe, por ejemplo, Atacama aparece con una mejoría. Atacama que estuvo en una crisis profunda, ¿no es verdad? O a lo mejor la sigue estando, no lo sé, pero digo que estuvo en las noticias por eso.
El otro día revisábamos algunos números del CIMSE y mostraba que Atacama no le había ido mal, le había, dentro del promedio, digamos, había mejorado también su resultado. Entonces, hay situaciones en contraste, hay cosas que sí, hay cosas que no, como para decir, no, eso no funciona definitivamente, o eso, si funcionara bien, sería el camino. Hay una cosa que hay que hacer, que es ponderar las cosas de acuerdo a su situación. Atacama, el año pasado, era una de las regiones con más inasistencia grave, y este año ese porcentaje de inasistencia grave cayó. El año pasado teníamos un 35,4% de los estudiantes tenían inasistencia grave, que tenían 85% o menos de asistencia al colegio. ¿Ya? Y este año tenemos un 31,1%. Es decir, cayó 4,3 puntos en un año. Y uno dice, claro, es bueno eso. Pero también hay que ponerlo en perspectiva. Hoy día la región de Atacama, en términos de inasistencia grave, está a 10 puntos de su estado prepandemia. Entonces, todo depende de la parte base que partamos. Dice. O sea, claro, obvio. Descontando a Magallanes, que está en esta situación particular que tú mencionabas Después antes, hablamos por el de paro, Magallanes, sí. es la región con la mayor brecha respecto a prepandemia en el asistencia grave. Entonces, claro, mejoró, qué bueno, pero no perdamos de vista el objetivo, que es volver a la brecha prepandemia, que volver a los niveles prepandemia en asistencia grave, que eran bajos en todas las regiones. En Atacama era un 20%. Hoy día estamos en un 31%. O sea, estamos a 10 puntos. Ya. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. Perfecto. ¿Y Magallanes? ¿Qué pasa con 50%? Magallanes tuvo un paro, que eso siempre influye en la inasistencia grave. Y acá no hay que fijarse, yo creo que no hay que, cuando estamos hablando de asistencia, es bueno fijarse en el efecto al final. Porque uno podría decir, claro, el paro ya, sus demandas, ¿son legítimas? ¿No son legítimas? Pueden ser legítimas, pueden no ser legítimas. Yo personalmente creo que partir con un paro no es una buena idea. O sea, tiene que haber una disposición al diálogo, pero en el caso de Magallanes, uno tiene que ver qué es lo que significa eso. O sea, ¿qué es lo que significa que hoy día un 39% de estudiantes tengan inasistencia grave en Magallanes? O un 65%, 39 puntos más que el año pasado. Sí, me confundí con los números. Sí, 39 O sea, más que el año pasado, comparado con el año pasado. 2/3 de los estudiantes tienen asistencia grave. Significa que 2/3 de los estudiantes no están yendo lo suficiente al colegio, independientemente de la razón. O sea, esos niños pierden aprendizaje igual. No es como que los aprendizajes, porque yo haya faltado al colegio por una u otra razón, los aprendizajes lleguen si es que yo falté por una razón correcta, entre comillas. O sea, los niños perdieron clases igual y hay que tomar medidas de mitigación. Los niños tienen que recuperar clases. O sea, se tienen que quedar en la tarde en el colegio, o tendrán que venir en vacaciones de invierno, o tendrán que recuperar clases de otras formas, pero esos niños, si no recuperan esos días, van a perder. Ahora, desde el punto de vista, lo dijiste tú, llega al pasar, ¿no? En la implementación, porque una cosa es el diagnóstico, ¿no? Y otra cosa es cómo se gestiona esta situación. El diagnóstico está hecho, y no solamente ahora, estos números vienen a ratificar una cuestión que ya se ve de hace tiempo. Sí. Tú hablaste de la comisión, hablaste de la promesa, de todo aquello, de los planes que se llevan, o por lo menos que se señalaba que se iban a llevar adelante. Y había un programa precisamente del Ministerio de Educación que creo que se llamaba Que no falte ninguno o algo así, el nombre, puedo equivocarme en el nombre, pero aparte de los recursos o de no sé si la voluntad política para llevarlo adelante, ¿cuál es la visión más crítica que tiene usted respecto de cómo se gestiona aquella cuestión cuando ya el análisis está claro? Nosotros creemos que había un abandono por parte del gobierno al tema de la reactivación educativa. O sea, el gobierno ha dejado de tener esto como una prioridad tanto en su discurso como en sus propuestas y en los recursos que compromete para esto. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ver dónde se pone la plata también. O sea, donde ponemos la plata es donde ponemos la música. Yeah. Así como una especie de corolario de quién pone la plata, cuál pone la música. Si uno ve el presupuesto de este año, el aumento del presupuesto, de cada 100 pesos adicionales al presupuesto del Ministerio de Educación, 99 se fueron para educación superior. O sea, estamos hablando de una diferencia de magnitud en las prioridades que está clarísima. ¿Dónde el Ministerio está poniendo su agenda? ¿Dónde está concentrando sus esfuerzos? ¿Dónde está poniendo sus prioridades? ¿En la educación superior? ¿En el proyecto del FES? ¿En el proyecto de las carreras de pedagogía? ¿Dónde queda la reactivación educativa?
Te lo pregunto porque, mira, aquí lo encontré. Marzo 14 del 2023. Ahí está. Es cuando se lanza la campaña. Hace Que 2 no años. falte. Que no falte se llama la campaña. Yo le había puesto que no falte ninguno. Que no falte, no era. Le había puesto un poquito más. Que no falte. Y mira, el plan de reactivación educativa tiene 3 ejes claves para abordar los efectos de la pandemia. Convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizaje y asistencia y revinculación de los estudiantes excluidos del sistema. Para este último, el plan, insisto, marzo del 2023, contempla desplegar 1.300 gestores territoriales en todo el país, implementar aulas de reingreso, continuar con la entrega periódica de reportes de asistencia a las comunidades educativas de cada establecimiento, entre otras medidas. Por ejemplo, yendo a lo concreto, 1.300 gestores territoriales se habrán desplegado. Eso es precisamente uno de los temas que nosotros tocamos el año antepasado, el 2023, y el año pasado. Tenemos un trabajo sobre esto que está en nuestra página accioneducar.cl, que habla de los equipos de revinculación territoriales. Los equipos de revinculación territoriales consistían en unos equipos que tenían que contratar cada sostenedor a partir de una transferencia monetaria de parte del gobierno. Nosotros en Acción Educar revisamos esta política por transparencia de información, pedimos qué transferencias se hicieron, cuándo se hicieron, a qué sostenedores. Ya. Exactamente. Y analizamos esta transferencia y llegamos a 2 conclusiones grandes. Primero, las transferencias llegaron tarde. O sea, las primeras transferencias llegaron en el segundo semestre de 2023, la gran mayoría. Ya. Cuando esto se anunció en 14 de marzo. 14 de marzo, ¿dijiste? sí, 14 de marzo. Estamos hablando de, ¿cuánto? Septiembre, octubre. O sea, nos debería tomar 6 o 7 meses transferir un poco de plata para que contratemos un reinculador, ¿cierto? Ya. Y después, llegaron tarde. Después, no llegó lo suficiente dinero como para poder contratar un equipo profesional. O sea, llegaron tarde y pocos recursos. Eso me Claro, está diciendo. en cerca de 140 comunas, 140 o 150 si no me equivoco, hicimos esto hace todo el rato, pero era por ahí el número, no alcanzaba la plata para poder contratar un gestor profesional. Entonces, claro, uno ve el anuncio, 14 de marzo, dice, probablemente el gobierno lo hizo. Y en este caso, no se hizo bien. Entonces, claro, ¿por qué yo te decía antes que sentía que yo opino que hay un abandono por parte del gobierno de la reactivación educativa? Porque este tipo de ejemplo me hace pensar que realmente no es su prioridad. Que los estudiantes de educación parvularia y educación escolar no están en la agenda primero para el gobierno. Raya para la suma, Manuel. ¿Estamos a tiempo todavía de revertir esta situación? Tiene que haber un acuerdo por parte del gobierno en que hay que retomar esto, hay que ponerle recursos, hay que poner esto en la agenda de manera decidida y dejarle de darle prioridades a temas que hoy día no son urgentes. Bueno, estamos en año electoral. A ver si Estamos en aparece año como electoral. una de las prioridades. Ojalá que aparecieran las prioridades de todos los candidatos de gobierno, que la reactivación educativa es lo primero. O sea, hoy día que estemos hablando de educación superior es una cosa que no debería estar pasando, pero el gobierno ha puesto eso en la agenda como gran prioridad y ha concentrado sus esfuerzos legislativos en eso. Entonces, Muy bien. Manuel Villaseca, director de estudios de Acción Educar, muchas gracias por haber venido aquí al estudio a conversar de este importantísimo tema. muchas gracias a ti. Y, como decimos, ya que es año electoral, año de propuestas, año de revisiones, veremos y desde los medios también preguntaremos respecto de si cada uno de los candidatos tiene en sus prioridades también este tema como algo importante dentro de las propuestas que le hacen al país. Que esté muy bien. Muchas gracias.